Shalom a todos. Este es el Ministerio Yeshaya 61. Estamos en la parashá número 23 que se llama Pekudei. Pekudei significa cuentas de. Estamos en la en la sexta aliyá, y esta abarca de Éxodo 40, verso 17 hasta el verso 27. Padre eterno de la gloria, Señor, te alabamos, te bendecimos, exaltamos tu precioso nombre, Kadosh. Te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú abriéndonos el entendimiento, dándonos palabra rema, que seas tú ayudando a entender de esta porción, Señor, que seas tú hablándonos, haciéndonos recordar de todo aquello que hemos aprendido, o que nos des una revelación fresca en este momento. Gracias te damos, Señor, que seas tú obrando en todas aquellas personas que miren o escuchen este video, y que seas tú obrando en todo momento en su entendimiento, y que quites toda doctrina, todo aquello que no te pertenece. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, te bendecimos, te alabamos y exaltamos tu precioso nombre. Baruch atah Adonai Nohen HaTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok, comenzamos. Y aconteció que en el primer mes del año segundo, el día primero del mes, el tabernáculo fue levantado. Moisés levantó el tabernáculo y puso sus basas, colocó sus tablas, metió sus barras y erigió sus columnas, y extendió la tienda sobre el tabernáculo y puso la cubierta de la tienda arriba sobre él, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces tomó el testimonio y lo puso en el arca, colocó las varas en el arca y puso el propiciatorio arriba sobre el arca. Y metió el arca en el tabernáculo y puso un velo con cortina y cubrió el arca del testimonio, tal como el Señor había mandado a Moisés. Puso también la mesa en la tienda de reunión, en el lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y puso en orden sobre ella los panes delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces colocó el candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas delante del Señor, tal como el Señor había mandado a Moisés. Luego colocó el altar de oro en la tienda de reunión delante del velo. Bueno, hasta ahí es. Oh, no, todavía me falta uno más. Dice, y quemó en el incienso aromático, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Bueno, aquí lo que a mí más me resalta es que, como dicen, tal como ordenó el Señor a Moisés, y lo repite como 2 o 3 veces. Entonces, vemos aquí que las especificaciones y las instrucciones del Señor fueron ya hechas vistas, tomaron forma y ya fueron presentadas ante el Señor. Como decía en la parasha anterior mi esposo, que esto se tenía que armar y desarmar para que Moshe les mostrara cómo todo ello iba a quedar. Y de ahí ellos seguir haciendo lo mismo. Cada vez que hay que recordar que cuando se levantaba la columna, la nube, ellos también se tenían que levantar, tenían que recoger todo lo del tabernáculo. Muchos tenían que recoger también sus tiendas y empezar a salir de ese lugar en orden. Y ese orden era un orden del Eterno en el cual cada tribu tenía su posición, los del templo tenían su posición y no eran que iban como ellos gustaran. No, cada quien tenía que tener una posición. Entonces, aquí vemos todo lo que el Señor había ordenado y le había mandado a Moisés, y vemos lo del candelabro en la tienda de reunión frente a la mesa, como habíamos visto anteriormente en el lado sur del tabernáculo, y también el encendido de las lámparas. Vemos también el altar de oro donde fue colocado, y también menciona ahí que era delante del velo. También se quema lo que es el incienso. Bueno, no hay mucho que decir porque todo ello son especificaciones que se tenían que estar dando. Vemos aquí que al entrar en el tabernáculo, se tenía que, como ya habíamos visto, se tenían que lavar en el lavacro, ¿no? Tenían que traspasar una cortina.
Y en esa cortina, si no mal recuerdo, estaban pintados los querubines, ¿no? Entonces, esos querubines representan el lado espiritual. Hay que recordar que cuando Adán y Eva salieron del jardín del Edén, el Señor les puso ahí unos querubines con una espada brillante y ellos ya no podían regresar. Entonces, eso es el recordatorio de lo que estaba pasando, que no podemos entrar a un lugar sin la autorización del Eterno. Por eso es que Aarón tenía que tener unas campanillas en sus vestiduras para que si llegara a pasar algo malo, ellos lo jalaran y pudieran sacarlo de ese tabernáculo. Así no, nosotros mismos, no importa que ya no tengamos tabernáculo, nosotros somos un tabernáculo andante. Por eso es que nosotros tenemos que apartarnos, tenemos que caminar con el Señor, tenemos que santificarnos, porque ya hemos sido salpicados con la sangre de Mashiach. Y nosotros aceptamos eso, pero nosotros no podemos permitir pensar que nos vamos a seguir purificando sin la sangre del Mashiach. Entonces nosotros necesitamos a fuerzas la presencia de nuestro Mesías, que es Yeshua, para poder santificarnos y apartarnos. No se puede hacer todo esto sin él, ni no podemos hacer esto sin su ayuda de él. Por mi parte, pues es todo. Bueno, pues aquí continuamos con la narración del armado del tabernáculo. Vemos que nos está hablando del tabernáculo y de sus componentes. ¿Por qué? Porque cada parte era parte de este tabernáculo. No se podía empezar a hacer ofrendas o cualquier otra cosa dentro de él hasta que todo estuviera en su lugar tal y como el Señor lo había ordenado. Por eso mismo es que nos están narrando aquí cómo Moshe estaba haciendo las cosas, estaba empezando pues a construir el edificio o el tabernáculo que el Señor le había descrito. Pero vemos que en el versículo 18 nos habla de que erigió Moshe el tabernáculo. Y sabemos que el tabernáculo en sí es la carpa. Eso es lo primero que él armó y ya después empezó a poner las tablas y los zócalos, que es lo que iba a conformar como la pared de alrededor. Porque nos dice que después erigió esas columnas, después extendió la tienda, que es la otra lona, se puede llamar, o las telas que iban arriba, y ya después puso ese velo, no, puso el dosel de la tienda sobre ella. Recordemos que eran tres, se puede decir que tres telas, y ahí nos está diciendo cómo hizo todo lo demás. Después puso el arca e introdujo las varas en el arca y puso la cubierta. Ahí recordemos que al mover el arca todavía no estaba la presencia del Señor, por eso la podían manipular como ellos. No sé qué tan pesada haya estado, porque vemos aquí que al único que le mandaron fue a Moshe. Entonces, eh, él solo fue el que la movió. Puso la cubierta, puso el arca y la puso dentro de lo que era el tabernáculo y después puso ese velo que cubría o que dividía este tabernáculo entre el lugar santo y lugar santísimo. Después vemos que le puso la mesa de los panes de la proposición y nos da una ubicación exacta la cual era al norte del tabernáculo donde tenía que estar esta mesa, afuera de lo que es el velo en el lugar santo, en donde se iban a poner esos panes. Después puso lo que es la menorá
en lo que es el lugar santo igual, enfrente de lo que es la mesa de los panes, porque esta lámpara iba a alumbrar hacia la mesa. Y después tenía que prender esas lámparas. Y ya después tuvo que poner lo que es el altar de oro o el altar del incienso, que está ahí mismo en el lugar santo. Y después hizo que se elevara este incienso en forma de humo, así como le había ordenado el Señor. Y de esta manera está quedando, se puede decir que ya santificado lo que es el tabernáculo para poder comenzar sus servicios. Amén. Bueno, cabe mencionar también que ese incienso que se quemó, no sé si se recuerden que había un incienso que mi esposo decía que había un olor muy desagradable. Entonces ese se llama el galvano. Y ese olor era desagradable y eso alude y hace referencia a que el mal está dentro de nuestro pueblo. Eh, el hecho de que el galvano fuera un componente esencial del incienso nos enseña que todos los judíos o todos los hebreos son parte esencial del incienso. Nos enseña que todos ellos son parte esencial de esa nación de Israel. Y no tan solo ellos, nosotros que nos hemos acercado como pueblo del Eterno, somos una parte en donde nosotros tenemos que mantenernos en oración y que en medio de toda la mundanidad que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos que prevalecer y que a partir de todo ese incienso maloriente que está a nuestro alrededor, nosotros tenemos que perseverar y que nuestro comportamiento debe de ser correcto ante los ojos del Señor, porque ante los ojos del Señor hay una palabra en la Biblia que dice, somos como trapos de inmundicia. Y ciertamente ese material era lo que nos hacía ver nuestra humanidad, nuestra carnalidad, cómo el Señor ve que mientras uno se acerca, ese olor emana de uno. Y por eso es que uno tiene que tratar de estar siempre correcto ante los ojos del Eterno, no ante el mundo, porque muchas veces nos preocupamos el qué dirá el mundo, qué dirá la persona, qué dirá sutanito, fulanito, pero no nos preocupamos a pensar qué dice el Señor, qué es realmente lo que el Señor está queriéndonos decir. Entonces nosotros por medio de oraciones, ayunos, podemos acercarnos al Señor y esas oraciones se van a transformar y van a salir como olor fragante. Por eso es esas combinaciones aromáticas que estaban dentro del templo. Y era un templo en donde había una diferencia muy grande a los paganos, en donde los paganos no tenían una limpieza dentro de sus templos, pero el santuario del Eterno había una limpieza extremada y nosotros podemos ver que si nos ponemos a pensar que si tal vez había moscas allá adentro, no había. Por todo ese incienso, por todo eso que se estaba moviendo ahí dentro de ese tabernáculo. Bueno, por mi parte es todo. También por mi esposo. Entonces vamos a terminar para después seguir con la siguiente porción. Padre eterno, Señor, gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres Rey fiel y verdadero, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes a poder entender la presencia tuya en nuestro santuario, en este cuerpo mundano, Señor. Que a pesar de toda la carnalidad en que nosotros andamos a veces, Señor, porque a veces nos olvidamos de ti, Padre, te pedimos perdón, que seas tú guiándonos a través de tu Ruach HaKodesh o de tu Espíritu Santo, como lo conocen muchos, para que seas tú guiándonos a toda verdad, a toda justicia,
y que podamos ser hallados justos ante ti, pero no una justicia vana, una justicia humana, sino a través de tu instrucción. Gracias te damos, Saba Kadosh, en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach, te lo pedimos. Amén. Bueno, es todo por hoy. Que el Eterno les dé bendición el día de hoy y que haga resplandecer su rostro sobre de ustedes. Bendito eres tú, Señor. Ahora, no olviden darle like, por favor. No olviden darle like, suscribirse si no lo han hecho y también que ya voltean así para que te vean, entonces, que te vean. Y no olviden, por favor, suscribirse, darle like y compartir sobre todo también. Estamos en contacto y bendiciones a todos. Shalom. Shalom, shalom.